Continuamos en Real Malicia y le damos la bienvenida al señor Sergio Pichi Jiménez, que amablemente se ha acercado hasta nuestro estudio para colaborar con este programa número 253, creo que dijimos. Oh, ¿no? yeah. 253. Pichi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación, por la invitación, compañero. Y hoy recordábamos la 117... Hablando de números, movilización de nuestros adultos mayores a la Plaza San Martín, y hoy con una pequeña extensión que hicieron y fuimos a Tapami a reclamarle la no provisión de medicamentos, tal cual lo había ordenado una acción de amparo y un acuerdo posterior, llegado en un acuerdo para que suspendieran el efecto penal que tenían sobre el no cumplimiento del titular de PAMI, ¿no? Bueno, felicitaciones por tantas cantidad de programas y bueno, y acá estamos para poder conversar un poquito sobre... Bueno, Sergio es titular de la seccional de Mendoza de la bancaria y... Bueno, comentaba esto de los jubilados porque además ustedes tienen ahí una relación de cercanía con esas marchas y habilitan el espacio y se reúnen ahí previo a la marcha que se hace acá en Mendoza, en el centro, ¿no? Y desde sus comienzos los compañeros y compañeras de Jubipen ellos tienen un espacio muy pequeñito y en un edificio continuo. Y cuando arranca toda esta movida, empiezan a juntarse todos los miércoles. Esto es anterior a las marchas, y una vez que comienzan las marchas se reúnen, conversan, arreglan los carteles y los vemos todos los miércoles juntarse a primera hora, salir a las 10:30, 11 menos cuarto, y ahí están, y una vez que terminan vienen y guardan las banderas, los trapos, lo que han llevado para la movilización, así que también orgullosos de poder brindarle el espacio a esta expresión de estos adultos mayores que deberían estar disfrutando de su jubileo y están luchando por un mejor salario y nada más ni nada menos que por la provisión y la atención de medicamentos en un momento en donde todo esto se está desmoronando, ¿no? Están perdiendo la cobertura médica a partir de que le bajan las consultas casi al 50%. Tengo entendido... por ahí le erro por algunos pesos, magros pesos, 2.100 pesos que le están pagando a los profesionales PAMI por consulta, 2.100 pesos, ¿no? Bueno, los medicamentos lo expliqué recién, bueno, los centros de atención colapsados, bueno, todo lo que vemos que no es solamente y no termina en el reclamo económico del deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, y solamente mencionar el bono congelado de noviembre del 23, 70.000 pesos, ¿no? Con el incremento que han sufrido, sobre todo los precios controlados, y los medicamentos para ello, para ese segmento, para ese rango etario, el medicamento es la forma de vivir. Escuchaba por ahí que existen dos maneras de matar que establece, o sea, según el código, matar es vos le quitar la vida o con un disparo o con un arma blanca. Eso es lo que establece nuestro código penal. Pero ¿cómo podríamos catalogar la acción de quitarle un medicamento a alguien que lo necesita para vivir? Le estás quitando la vida y eso no está tipificado en nuestro... O probablemente sí, como abandono de persona. Me parece que como sociedad deberíamos reaccionar ante esta crueldad que vemos materializado o corporizado en este gobierno nacional. Ojo, con un acompañamiento del gobierno provincial, no, porque
Nosotros la semana pasada asistimos a una muy buena marcha universitaria en la provincia y marchas en distintos países, en distintas provincias, perdón. Uh-huh. Pero no es menos cierto que el sábado, en el discurso que hace el gobernador de la provincia, en Alvear, en oportunidad de un evento importante para aquella región, él asegura acompañar el orden macroeconómico y la política del gobierno nacional. Es ese mismo gobierno nacional que asfixia, desfinancia la educación superior, y vemos como socios del gobernador, como el candidato a rector, Gabriel Fidel, sí, y cada vez está más nítido que hubo una intervención del gobernador para bajar las dos fórmulas con la misma orientación política, para que intentar mantener la conducción de la UNC. Y resulta que 48 horas después, el martes, estas personas encabezaban Gabriel Fidel. Digo, eso sí, tenía encabezaban la marcha, digo, viste, casi una contradicción, pero viste, había abandonado la ropa un poco más elegante y se había puesto una remera de cuello redondo y una boina negra, viste, como para decir, para la ocasión, viste que estoy cambiando, viste que soy progresista. Digo, pero son socios del ajuste, son socios de que nuestros pibes no tengan el vale para la comida, son socios para que nuestros no docentes no lleguen a fin de mes, y termino hablas con los compañeros de los distintos sindicatos que confluyen y que son parte de la vida de la universidad, y nos manifiestan que la Universidad Nacional de Cuyo es la única universidad que le descuenta los días de paro cuando hacen la jornada de protesta. Entonces los docentes se manifiestan a favor del financiamiento universitario y la conducción de la universidad los pena, los sanciona descontándole de los magros salarios que cobran. Toda una contradicción en sí mismo que esperemos tenga un correctivo electoral en la próxima elección que se va a llevar adelante. O en la CADE. Hay gente que tienen que purgar. Exactamente, esto es lo más cerca que tenemos, pero bueno, es cierto lo que vos decís, en la calle. Porque no puede ser, nosotros hablamos bastante largo y tendido la semana pasada, no lo quiero ampliar, pero decíamos en esta discusión de qué incómodo para nosotros como, no sé, como manifestantes, como militantes políticos, marchar con Gabriel Fidel, marchar con Ulpiano Suárez, marchar con gente que nos está recagando, pero Esther Sánchez, o sea, es como evidentemente ustedes son los responsables o los cómplices de esto o los principales, no sé, beneficiados de toda esta política, y estamos todos marchando bajo lo mismo, o sea, atrás tuyo encima, o sea, simbólicamente marchar de esa manera no debería suceder más. Así que bueno, creímos en un momento puntualmente un periodista de un medio hegemónico decía, yo no entiendo por qué los bancarios están marchando. Y él se debería preguntar que los hijos de los trabajadores bancarios van a la universidad pública. Yo ejemplificaba diciendo que la universidad pública, señalándola, ahí hacia el oeste estábamos parados en la esquina, en la intersección de La Encina y Padre Contreras, y señalando a la universidad decía que esto es lo que posibilita que el hijo de un albañil se reciba de ingeniero o de arquitecto, ¿no? La movilidad social ascendente está reflejado en la universidad pública. Y son socios políticos y comparten y avalan y votan en consecuencia, ¿no? El desfinanciamiento de la universidad pública y esa posibilidad que tenemos de justicia social. Piche, ahí en la bancaria estuvieron de inauguración, un proyecto que me acuerdo charlamos, no sé, fines del 24, ¿cuándo iniciaron con eso? Estas cosas locas que por ahí se nos ocurren a algunos dirigentes, pues veíamos cómo aún en nuestro sector que hemos podido
recomponer salario, hemos podido sostener contra el número de la inflación, que sabemos que es un número amañado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es con lo que uno puede discutir y se sienta en la mesa en esto que nosotros ya ni siquiera es una paritaria clásica, que arreglábamos una vez por año o 2 veces por año. Ahora arreglamos una paritaria todos los meses, digo, ¿no? Y es una paritaria económica, es una paritaria vinculada a un aumento por inflación que una paritaria propiamente dicha, ¿no? Durante todo este periodo, desde el inicio de este proceso de paritarias que comienzan allá en el 2004, 2005 con Néstor, por supuesto, en nuestro caso, ustedes no sé si recuerdan el decreto 392 de Eduardo Duhalde, donde daba un aumento por decreto, el decreto justamente con esa denominación, el 392, de 50 o 100 pesos de aquel entonces. Y entonces ese decreto tenía 3 o 4 artículos, no era mucho más que eso. Otórguese un aumento de emergencia de 100 pesos, y el segundo artículo o el tercero, y decía: incorpórese a los salarios a todos los fines convencionales vigentes. Las convenciones que nosotros tenemos, nuestro convenio colectivo, tienen distintos escalafones, uh-huh, que al inicial se le aplica un coeficiente que es de 1, y a medida que va subiendo hasta, en nuestro caso, el gerente general, cada actividad tiene su organización, y va subiendo, se va indexando eso. Entonces, a todos los fines convencionales vigentes, como decía, eran que 100 pesos era para el inicial, pero para el resto era 105, 110, 120, ese era... Bueno, nosotros discutimos esto y eso fue una primera paritaria, ¿no? Que después el Ministerio de Trabajo habilita un proceso paritario que es el que conocemos hasta el día de hoy, con sus idas y vueltas. Empezamos a notar una situación compleja en el acceso a la salud, aún en nuestra actividad, compañeros que dejaban la prepaga, y entonces esto nos llamó la atención y nos pusimos a pensar cómo hacíamos para contener eso que se estaba yendo del sistema de prepaga. Entonces dijimos, bueno, preparémonos para una situación compleja en la provisión de salud, sobre todo de esa salud, que es la atención primaria inicial. La complejidad probablemente la tengas resuelta, o no, espero no tener que llegar a una situación de esa, pero cuando el pibe tiene fiebre y lo tenés que llevar para que te receten el antibiótico, eso es lo que estaba más complicado, que nuestros jubilados tengan la posibilidad de que vayan y le hagan la receta, eso es lo que estaba complejizado. Entonces dijimos, bueno, hagamos unos consultorios. Viste, cuando dijimos hagamos unos consultorios me miraban con una cara como diciendo, vos estás loco, te estás metiendo en un despelote. Y bueno, y dijimos, no, bueno, tomamos la decisión y lo hicimos. Entonces en nuestro edificio, que alguna vez funcionaron. Claro. Alguna vez funcionaron. Yo te contaba cuando fui, que tuvimos una charla ahí, que de chico, mi padre trabajaba en un banco y he ido a ese edificio a algunos consultorios que habían muy en la planta baja, precarios en ese momento. Pero... Sí. Y bueno, y ahí en el primer piso hicimos, desmantelaron en el primer piso. Hemos hecho un pequeño video en donde mostramos que parece que había pasado una bomba, y construimos
bueno, una sala de estar, 6 espacios para la atención, un laboratorio, un sillón odontológico y cuatro consultorios. El laboratorio y odontología, su nombre da cuenta de la actividad, y en cuanto a los consultorios, desde clínica médica, pediatría, psicología, bueno, las especialidades que son de necesidades de nuestros compañeros, y esto cuesta que se acostumbren a que vengan, si tienen que hacer un análisis, estamos a nada, estamos en el microcentro, y también no es que estamos tratando de completar el staff de profesionales, bueno, y los invitamos a que nos manden el CV para poder atender no solamente a bancarios, sino a jubilados y jubiladas, y también en público en general. No nos limitamos a nuestros compañeros y compañeras, sino nosotros somos muy poquitos los bancarios, somos 2.000, 2.100 bancarios, a pesar del embate que ha habido sobre el empleo registrado, nuestra actividad no es la excepción, pero somos poquitos. Yo miraba los consultorios de los compañeros de UDGRA o de los compañeros de comercio, que son un número, o el mismo Santa Isabel de Hungría, que es modelo. Claro, ¿no? claro. Digo, no, porque cuando terminamos hablando, los efectores, los buenísimos efectores de salud, fíjate vos que tienen que ver con lo gremial, no con la vida gremial. Uh-huh. Y perdón la digresión, ¿no? Que me aparto un poco, pero digo, algún día le decía a un compañero no hace mucho tiempo que algún día deberíamos, el movimiento obrero, hacer un mapeo de todos aquellos barrios hechos por el movimiento obrero. O sea, porque vos te tomás un micro y vas al SUPE, te tomás un micro, vas a Peluquero, son todos barrios hechos por el movimiento obrero. En una provincia que denosta muchísimo a los sindicatos, ¿no? El UNIME es una construcción del movimiento obrero. Bueno, el barrio bancario, que originalmente se llamaba Villa Evita, y ahí confluían YPF, comercio. Es toda una historia de construcciones en nuestros gobiernos peronistas, desde Faustino Picayo hasta Francisco Pérez, digo, ¿no? Hay a veces nosotros tenemos la autoestima baja y no ponemos en valor las gestiones peronistas en la provincia, con sus pros y con sus contras, pero que han sido transformadoras para la realidad mendocina. Bueno, me fui al carajo, perdón por la... Pero bueno, analizábamos esto y empezamos a construirlo en tiempos complicados, y bueno, y mira, es complicado la construcción, es complicado lidiar con nuestros compañeros y amigos de la construcción. Hacemos una horita en nuestra casa y rabiamos, ¿viste? Que imagínense una obra de esa envergadura, pero bueno, lo fuimos llegando, y una complicación fue el tema de las habilitaciones. Digo, ya a nosotros parece que la lupa es un poco más grande, ¿no? Entonces, desde bombero, que es el paso número 1, que tenés que tener esa habilitación. Nosotros teníamos escaleras internas de madera, que era el viejo edificio. Cuando se construye de esa manera. De esa no forma. las habrán sacado. No, pero no la hicieron, ¿viste? Pintar con alguna cuestión específica. Inífuga, ¿viste? Doble pared de cada compartimento. Tremendo. Pero bueno, y después la habilitación municipal, digo que ahí, bueno, ahí debo reconocer
que fueron el nada por fuera de la norma, pero sí con cierta celeridad, ejecutividad, sí señor, para después pasar al Ministerio de Salud de la Nación. Y ahora, fíjate que nosotros hemos empezado a operar allá por finales de septiembre, finales de octubre, principio de noviembre del año pasado, o sea, llevaremos 6 meses, que todavía es toda una etapa, créannos que es toda una etapa de aprendizaje todavía. Y estamos ahora con el trámite en la Superintendencia de Salud Nacional. Bueno, mandamos la documentación, encima es online, te responde un correo, un bot seguramente, cuando la oficina está a 150 metros, pero vas a la oficina y te dicen, no, lo tenés que mandar por email. Así que, y lo que hicimos este lunes fue no una inauguración, digo, no somos... de inaugurar 2 o 3 veces la misma cosa, porque ya estaba en funcionamiento, pero sí lo que ocurrió fue que nuestro secretario general no conocía las instalaciones, la agenda de Palazzo es muy compleja, después vinieron los meses estivales, digo, para todos menos para él, porque él como diputado de la Nación... Sí, le dieron continuidad. Uh-huh. Y bueno, y tuvo la posibilidad de venir. Nosotros teníamos un evento institucional, habíamos tenido elecciones internas de comisiones gremiales internas el 15 de abril, entonces programamos con Palazzo la visita, ¿viste? Y hacemos todo 2 por 1, ¿no? Poníamos en funciones a los compañeros y compañeras que habían sido electos en la elección de comisiones gremiales internas. Uh-huh. Celebrábamos el 1 de mayo, aunque habían pasado 17 días, y lo hicimos recorrer a Palazzo el centro médico, y bueno, estábamos muy emocionados porque es concretar un sueño, ¿no? Un sueño que, si bien le pusimos énfasis a partir del 23, 24, bueno, cuando me toca hacerme cargo de la seccional, entre las cosas que uno soñaba, decíamos, che, qué bueno sería recuperar aquellos consultorios que alguna vez tuvimos, y bueno, y se concretó, y también tuvimos la presencia del intendente municipal de la capital en una forma de agradecerle que nos haya facilitado estos trámites y la celeridad de los trámites para poder poner en funciones el centro médico. Así que eso fue nuestra actividad del 18, y bueno, por supuesto la terminamos en nuestra quinta con algo comestible, por supuesto, y termino, ¿no? Porque yo soy larguero, ¿no? Para todas estas cosas, ¿no? Nosotros ahora la otra semana tuvimos la suerte, el privilegio de poder presentar 2 de los libros que conmemoraban o que fueron alegóricos al 24 de marzo y al 2 de abril. Ya estamos trabajando para el 24 de marzo, el 8M del año que viene y del 2 de abril, y para este año habíamos trabajado por un lado con Héctor Belagamba, un escritor que él había hecho un libro cuyo nombre es Geografía del Genocidio. Él había hecho el 1, Geografía del Genocidio, así mataban, y la zona en donde se aboca a hacer el análisis, el estudio, el argumento con dibujos. Nos propusieron hacer la subzona 33, que era Cuyo para el plan sistemático de represión de la Junta Militar. Mendoza, San Luis y San Juan era la subzona 33. Entonces el libro de pecado mío no traerles uno, pero se los mando. Era Geografía de
del genocidio 2, así mataban, subzona 33. Y lo que nos movilizó mucho a hacerlo era que en lo referente a Mendoza se contaba la historia, en modo de historieta, que eso también tiene una particularidad, de Napoleón Araneda, trabajador del Banco Mendoza desaparecido, Marta Saró y Alfredo Leroux. Marta era trabajadora del Banco de los Andes y Leonor Mercury era trabajadora del Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE. Eso hicimos la presentación, tuvimos el honor de que nos acompañaran los hijos de Marta Saró y Alfredo, y parientes de Napoleón Araneda. Napoleón es uno de los 400 desaparecidos por su orientación sexual. No solo fue político el ataque del gobierno cívico-militar eclesiástico del golpe militar del 76. Y bueno, es ese libro que lo presentamos en Mendoza, y después otro vinculado a Malvina, que es el rock en Malvina, que esto es del Ale Fría, en donde él hace un reconto de todas las canciones del rock argentino, y sin pretender sostener que solo el rock como ámbito de la cultura sostuvo la causa Malvina, pero en el arranque el rock fue uno, si no, el primero, ¿no? Y entonces cuando vos recorres las páginas de ese libro con la explicación, el banquete de Virus da cuenta de eso, a pesar de que en ninguna de las estrofas se nombra Malvina. Las icónicas, No bombardeen Buenos Aires, Reina Madre, Señora Violencia de Hijos, bueno, Fito, todo un compendio hay el último tema, Lana se llama, que cuenta la historia de ese pullover que un soldado se lleva, pero se lo lleva no porque se fuera un rapiñador, se lo lleva porque estaba cagado de frío, ¿no? Y 20 años después vuelve a la isla y se lo entregan a los familiares de donde él había sacado ese pullover. Hay una versión muy bonita de la canción que la toca con León, ténganme paciencia por la edad. Bueno, está bien, todo eso está compilado en el libro del Canito. Sí, está muy bueno. Digo esto, nosotros esos libros los presentamos en la seccional, y después el secretario de Cultura Nacional del sindicato nos invita a hacer una presentación de los mismos en Buenos Aires. Y lo presentamos no solo en nuestro sindicato, en el Salón Malvinas, sino también en la Feria Internacional del Libro. Así que yo no sé por qué terminé hablando de esto, pero... Por toda la agenda de actividades que está manejando la bancaria Mendoza. Entonces, bueno, venía... Sí, esto... Viste, hay a veces que no es todo el tema económico, viste, claro. Bueno, las medidas de fuerza que estamos llevando adelante, porque nosotros también tenemos una situación compleja, pero en esa complejidad... ¿Viste? Seguimos manejando esto de la cultura, porque esto es propio, es de nuestras entrañas. Uh-huh. Y después el espacio, hoy hay una muestra y bueno, es un espacio para la cultura. Y terminaba el otro día estando en Cava y miraba a nuestro secretario de Cultura, Daniel Flores, y le decía: Dani, nosotros nos propusimos ser parte del mapa cultural de la provincia de Mendoza, y mirá a dónde hemos llegado, a la Feria Internacional del Libro, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de emoción nos sobrevino en ese momento. Bueno. Uh-huh. Pichi, mirá, nosotros estamos ya viniendo con este espacio desde hace algunos programas que hemos denominado, a partir de discusiones, Comité Central. Ajá. Estás en el Comité Central. Estás en el Comité Central dentro del programa Real Malicia. En ese marco te quería preguntar cómo ves, porque para
para el Comité Central es muy importante, sí. Los bancos son muy importantes, ¿o no? Muy Martín? importantes, muy importantes. Tenemos que financiar. Y más hoy en el capitalismo financiero, Claro. Ustedes son un actor central en la política provincial. ¿Cómo ves que está la situación actual del sistema bancario? Mucho se dijo sobre el cierre del Banco Nación, por ejemplo, o vamos a destruir el Banco Central, llegamos para destruir el Banco Central. ¿Cómo lo ves al Banco Central? ¿Cómo- ¿Está cómo- destruido? ¿Cómo No. analizás? Bueno, cuando hay pelea sostenida, cuando uno sale a la calle, yo tengo hijas adolescentes, la lucha garpa. ¿Viste? A veces utilizo el término random, ¿viste? Así, pero es porque yo se lo escucho a ellas. Bueno, la lucha reditúa, ¿no? Nosotros cuando Milei hablaba de dinamitar el Banco Central, hicimos un abrazo al Banco Central. Entonces, nosotros tuvimos, mirá, en el año 16 Macri recién estaba acomodándose en el sillón y nos echa a 40, eran entre 36 y 40 trabajadores del Banco Central. Le hicimos una acampe en la calle Reconquista que duró 53 días. O sea, imagínense en la calle Reconquista, en la mitad del centro de la City, creo que fue una declaración de principio y nos plantamos. Si dejábamos pasar eso, era abrirle la puerta al infierno, ¿no? Y después, si le hacías doble clip a esos despidos, eran aquellos compañeros que controlaban a los propios bancos, de la deuda que había tomado el gobierno, estaban vinculados con áreas muy sensibles pero ellos no lo conciben esto y lo rajamos. Bueno, en ese entonces también nosotros estábamos discutiendo nuestra paritaria y dijimos acampe y hasta que no, después no quisieron otorgar un aumento o cerrar la paritaria y Palazzo le dijo hasta que no firmemos la reincorporación de todos los compañeros no le firmamos ni nada, no, guárdense la paritaria en el culo, Perfecto. ¿no? Perfecto. Y bueno, y una madrugada los tipos, se dieron, los dueños de los bancos le decían, che, déjenle, Sturzenegger era el presidente del Banco Central, los otros bancos que ya habían acordado la paritaria dijeron, che, incorporale esto, lo incorporamos entre nosotros, hacemos algo, pero no podemos seguir con esta situación. Los bancos presionaron a Sturzenegger para que levantara esas y bueno, logramos la reincorporación de todos los compañeros. Después el compañero si quiso arreglar o no, pero él volvió a su lugar de laburo. Y ahí le firmamos la paritaria. Y eso lo anunció nuestro secretario general a las 3 de la mañana en Buenos Aires, diciéndole, están incorporados todos los laburantes y ahora sí le firmamos la paritaria. Digo esto porque cuando se anuncia que iban a dinamitar el Banco Central, le hicimos un abrazo al Banco Central. Cuando sale el decreto del 7023, 20 de diciembre de ese año, bueno, salimos los trabajadores del Banco Nación junto con los otros compañeros y compañeras de la conducción, bueno, hacer abrazos a los bancos Nación. Nosotros hicimos un abrazo a la casa icónica, la más antigua, la de Necochea y 9 de Julio, pero también hicimos en La Paz, también hicimos en Rivadavia, también hicimos en Tunuyán, y así replicaron en distintos lugares del país. Y nos propusimos juntar 1 millón de firmas, utilizando aquel artículo de la Constitución del 94, de la Iniciativa Popular, en donde, artículo 1, el Banco Nación debe ser agente financiero del Estado Nacional, por lo tanto, bueno, 1 millón de firmas, y se la llevamos en abril, un tráiler con todos los libros, los libros foliados. Si vos tenés una actitud proactiva y algunas cosas, yo te puedo decir que esas dos cuestiones que este gobierno libertario atacó previo a la asunción, le hemos, hasta ahora, y espero que así sea, le hemos puesto un freno.
es bravo, digo, no, porque capaz que es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo provengo de una actividad de clase media en donde probablemente muchos de nuestros compañeros hayan votado a La Libertad Avanza. Después llega la hora de votar a la conducción del sindicato y lo votan a Palazzo, no votan a los compañeros de la seccional Mendoza, votan a sus compañeros de comisiones gremiales internas y Palazzo tiene una frase muy linda y que dice: nuestros compañeros a la hora de votar votan lo más parecido a Donald Trump y cuando votan al dirigente sindical votan lo más parecido al Che Guevara. Entonces dice tal cual, muchachos, dice, habitan las dos cosas los sean compañeros, un poco, sí, denos habitamos herramientas para que no pase lo que después pasa, ¿no? ¿Cómo están los bancos? Bueno, hemos podido sostener, la tarea de Palazzo como diputado nacional hizo que en la ley base saliera, no solamente salió Aerolínea, ¿viste? No solamente salió YPF, sino también salió Banco Nación. No tuvieron los votos, no tenían los votos ellos porque nosotros logramos conseguir los votos para rechazar. Tuvimos en algún momento más de 140 votos. Digo, era transversal el apoyo a la no privatización del banco. Y eso se logró porque teníamos a Sergio Palazzo como diputado de la Nación, Carlos Cisneros, que es un dirigente gremial, diputado de la Nación, y se logran los consensos. Digo, los consensos no es magia, como decía la compañera Cristina. Digo, se logran hablando, explicando las necesidades. Nosotros salimos a buscar la firma y muchos que nos firmaban decían, pero atienden para el culo. Bueno, está bien, atender para el culo lo podemos mejorar. Digo, que a lo mejor es un dato objetivo que se puede mejorar. Si privatizan el banco no vas a tener la posibilidad ni que te atiendan para el culo, digo, no, y vas a perder la posibilidad de tener una herramienta que cuando llegue un gobierno nacional y popular la utilicemos para generar el desarrollo. Claro, una herramienta que dinamiza la economía, ¿no? Tal cual. Así que, ¿cómo están los bancos? Y los bancos están un poco... Nosotros cobramos una porción de nuestro salario vinculado al ROE, que es el rendimiento de los bancos. Bueno, hace 5 meses no lo cobramos. Eso era un ROE del 3.5, es un rendimiento del 3.5 promedio del sistema. No lo venimos cobrando. Quiere decir que el promedio está por debajo del 3.5, entonces en un promedio, como sabemos todos, si uno está en 6, quiere decir que hay otro que está en menos 2 o en 2 para que el promedio sea 3.5. Intentamos transmitirle a nuestro compañero que el problema no es que no cobres esa guita, que pueden ser 100.000 pesos, que es importante, pero no deja de ser un tema económico, una cifra. Es la señal que está dando el sistema financiero, claro, ¿no? En un esquema muy, muy complejo, en donde la tasa es tan alta, la mora es significativa. Los encajes, por más que los encajes es la plata que se inmoviliza de los depósitos que vos haces. Si vos depositas 100 pesos, hay un encaje de 50%, quiere decir que vos 50 pesos de esos 100 no lo podés tocar, solo podés prestar 50, ¿no? Bajaron un poquito los encajes, pero la plata que hay para prestar es poca. Y encima que es poca, es cara. Y encima que es poca y es cara, no hay actividad económica. Entonces nadie te va a tomar un préstamo para comprar una máquina para ampliar su producción si no están vendiendo los stocks que tienen. Tal cual. Dios, solamente como ejemplo, Loma Negra apagó un horno hasta noviembre. ¿Y por qué lo apaga? Digo, histórico esto, ¿no? Claro, sí. Lo apaga porque tiene un stop que va a vender lo que tiene en stock hasta noviembre, y en noviembre vendrá si verá si prende o no prende. Digo, ahí te demuestra un poquito cómo está la actividad. Entonces, digo, hay un componente ahí complicado de tasas altas, de mora, el crédito
se reactiva porque vos tenés, son usurarios las tasas que te cobra el sistema financiero. Más usurario es Marco Galperín, que te cobra tasa del 500%, claro, ¿no? Claro. Por eso es que tiene una mora superior al 30%. El sistema financiero está en el 15%, individuo, en total 6-7 puntos. Es altísimo, es altísimo. Esa es la situación hoy del sistema, y en ese contexto, fusiones de bancos. Itaú lo compra el Banco Macro, el Galicia compra el HSBC, hay otros bancos más pequeños que no tienen sucursales por acá en Mendoza. Bueno, esas fusiones y nos generan alguna pérdida de puesto de laburo. Claro. Y algún programa de retiro voluntario con cifras multimillonarios que tentan a los compañeros y terminan tomando un retiro voluntario, en algunos casos no tan voluntario, pero bueno, estamos resistiendo la modernidad, la inteligencia artificial, todo esto, capacitándonos, digo, ¿no? También por otro lado hemos creado un instituto de capacitación universitaria en donde hemos capacitado a más de 22.000 compañeros, entendiendo que nos tenemos que empoderar del conocimiento, porque si nos empoderamos del conocimiento, discutimos el conocimiento y somos parte de esa discusión y no la variable de ajuste. Pues si vos te quedás y creés que el cajero, el que te sellaba, es la prolongación y no, algún día no vamos a utilizar más billetes, claro, digo, ¿no? Claro. No es el caso, no es hoy, digo, por eso nosotros decimos que queremos preservar y no es el caso de ellos tampoco, que parece que utilizan muchos billetes porque se manejan mucho con dinero en efectivo, ¿no? Dinero en efectivo. Sí, señor, sí. Bueno, ahí por ahí nosotros tratamos de explicar esto nosotros tenemos 45% de informalidad. 45% de informalidad. Entonces vos ves que en una sucursal bancaria el viernes van y retiran 5 millones de pesos. Para pagar proveedores, para pagar sueldos. Cuando eso, con la computadora, hace débito a tu cuenta, crédito a la cuenta del proveedor y ahí termina. Pero bueno, el caso Adorni nos ha demostrado que el efectivo, es todo mal habido, ¿no? En muchos de los casos, en este caso Adorni sí es mal habido, ¿no? Pero es una práctica que se utiliza en donde no se registra, porque esto es plata que no ingresa, al sistema formal. Entonces cuando me dicen, el sistema está sobredimensionado, y le digo, mirá, no sé si está sobredimensionado, porque hoy solamente estamos atendiendo al 55% de la economía. Todavía nos queda por recorrer 45% más, entonces no solamente no sobra ningún bancario, sino que con las herramientas que hoy nos permite la modernidad debemos ir a buscar a aquellos argentinos y argentinas que no están bancarizados, ¿no? Y ahí nos faltarían algunos compañeros, ¿no? Ese más o menos el panorama del sistema financiero. Como final, el sistema financiero no está oficiando el círculo virtuoso, ¿viste? Por una ventanilla tomar plata y por otra prestarla para generar, ¿viste? La obrita, ¿viste? La compra de una máquina. No está generando ese circuito virtuoso, y creo que alguna vez también son de las cosas pendientes que nos quedan a los sectores populares, porque seguimos teniendo a los sectores populares y a la democracia, ¿no? Seguimos teniendo la ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez y de Jorge Rafael Videla, ¿no? Entonces, en donde los bancos tienen una posición más especuladora que orientada a la producción, al desarrollo, al crecimiento, al trabajo, ¿no? Hubo alguna vez un proyecto de Carlos Heller, pero que no se alcanzó a discutir. Yo me imagino que las presiones para un gobierno popular, recordemos las presiones a las que fue sometido el gobierno de Cristina cuando se intentó modernizar el sistema de medios con la ley.
que después una cautelar, ¿viste? De un juez random, ahora aplicado, de Córdoba. Sí, que duró años. ¿Viste? Sí, el desarme no se aplica, la desinversión no se aplica, lo que hubiese sido también avanzar sobre la ley de entidades financieras. Se tocaron algunas regulaciones del Banco Central, pero bueno, no alcanzó a cambiar el espíritu de aquella ley de mediados de los 70. ¿No? Ese más o menos. Bien, completísimo. Martina. Hermoso. Estamos. Sí, yo quería preguntarte, Pichi, para ir ya concluyendo y agradeciéndote mucho la visita que has tenido a Real Malicia. Bueno, te digo, estamos en este comité central. Seguimos en el comité. Tenemos que pensar el futuro. Bueno, algo de eso estuvimos hablando fuera del aire y creo que va en línea ahora que hago ese link con lo que te voy a preguntar. ¿Cuál sería la primera medida que tomarías si fueras presidente del Banco Central? Del Banco Central, en este caso, claro. Mirá, no si del Banco Central, porque es muy técnico, ¿viste? Es el contralor de los bancos. Me gustaría una medida de un gobierno popular aumentar los salarios, ¿no? O sea, todos los salarios a nivel generalizado, muy peronista, muy peronista. Sí. Me parece que tenemos que salir de esa encerrona de discutir inflación, ¿viste? Que son cosas técnicas, que repercuten en la vida cotidiana. No quiero minimizarlo, ¿no? Pero, ¿viste? Nos quieren llevar a discutir déficit fiscal, ¿viste? Superávit fiscal. Por supuesto, nosotros tenemos que también hacer alguna autocrítica. Nosotros desagregar la devaluación del 118% de Caputo del 18-19 de diciembre del 23. Pero nosotros teníamos una inflación de 125, 135, era invivible, ¿no? Es invivible, ¿no? Pero yo no quiero dar ese debate, porque si no ellos se me van a parar y me van a decir, pero nosotros tenemos 35. Entonces yo tengo que refutarle diciéndole, no, pero Cristina tenía 35 y ustedes decían que era un mal gobierno. Era un mal gobierno. Entonces me parece que es lo que en todo caso ellos están esperando. Esto de aumentar llegamos al gobierno, el 11 aumentamos por decreto, los vamos a ayudar, alguna vez los ayudamos al sector empresario, ¿te acuerdan en la pandemia? El que no lo pueda pagar, porque es cierto, estamos en una situación de crisis, el 45% de la capacidad ociosa de la capacidad instalada en la industria. Sí. Exactamente, imagínate que, aumento de emergencia para nuestros jubilados, la restitución de los medicamentos para nuestros jubilados. Tenemos que hablarle a la gente de las cosas que hoy están reclamando, el financiamiento para nuestras universidades, para que los hijos de los laburantes puedan seguir asistiendo. No podemos arriar esto que tanto nos costó, y también decirle, y mirándole a la cara a los fulanos estos hipermillonarios, y esto lo vamos a financiar con la de ustedes, porque acá hubo una transferencia fenomenal de guita de los sectores populares para que Milling, Reus, estos hermanos ahora que compraron Transener, los que están con las energéticas, con la hidrovía, con el tema de la hidrovía. Sí, también, pero ellos compraron Transener, ¿viste? Ahora son socios de Milling en un monopolio que es la transmisión de la energía. Son los mismos que están ahora peleando por quedarse con la licitación de la hidrovía. Exactamente. Bueno, pero hablar de cara a la sociedad, diciéndole, la guita va a salir de acá. Fíjate dos detalles, perdón por lo largo, ¿no? Pero el streaming te permite esto, ¿no? Una medida de nuestro gobierno de reestatizar el sistema de jubilaciones y pensiones, que fue el motivo por el cual el establishment o el Círculo Rojo no le perdona a Vudú esa decisión. Busquémosle por donde sea, pero el problema que ellos tienen con Vudú no es que fue vicepresidente de Cristina, sino que él fue el que le estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones. Bueno, con esa guita nosotros
pudimos implementar la AUH, ¿no? La AUH hoy es la contención que hoy tiene el gobierno para que esto no explote en mil pedazos, digo, ¿no? Y la tarea titánica de los comedores, nosotros tenemos un comedor que van 400 mendocinos y mendocinas todos los martes y todos los jueves. Y así replica con un montón de actividades. Pero digo como concepto, estatizamos jubilaciones, AUH. Hoy AUH es lo que te permite que no haya un estallido social. Y por otro lado, el aporte de la Grande Fortuna sirvió para financiar el gasoducto Néstor Kirchner, que pretenden cambiarle el nombre, pero se va a llamar Néstor Kirchner, igual que el CCK, va a ser siempre Néstor Kirchner. Y con eso, con el tubo, es el gasoducto, están financiando todo el rendimiento que están teniendo de Vaca Muerta. Se están teniendo algunos dólares, digo, y hay que hablar también con esto, el PBI va a crecer un poquito, pero no derrama nada. Ni aún en Ayelo, que es el pueblo más cercano a Vaca Muerta, se están viendo los efectos de la crisis. Vos decís, no, pero ahí deberíamos estar bárbaros porque, bueno, no. Pero dos medidas de un gobierno nacional, popular, viste, que no volvamos nunca, pero son las que le están hoy facilitando la gestión de gobierno a estos libertarios, ¿no? La AUH conteniendo el estallido social y el ingreso de dólar a través de la exportación de lo producido en Vaca Muerta. Fíjese qué paradoja, ¿no? Entonces mirarlo a la cara y decir, mira, todo este gasto que nosotros vamos a hacer para aumentar el sueldo, aumentarle a los jubilados, proveer de medicamentos a los hospitales, recrear el plan remedial. Recién venía escuchando, todos se han destruido, el cuidado del embarazo adolescente, bueno, han desmantelado el programa de los 1000 días, bueno, todo. Digo, eso hay que hacerlo con guita. ¿Y quién la va a poner? ¿La van a poner los pobres otra vez? La tienen que poner los que más guita tienen. Y si se quieren ir a la mierda como se fue Galperín, que se vaya al carajo. Digo, no importa, digo, alguno se va a quedar y alguno tiene que poner, digo, por alguna vez que la pongan ellos y no la pongan todo el pueblo. Digo, pero me parece que hay que hablarle así, desebosadamente, y decirle, che, mirá, esto se va a agarpar de esta manera. Y no vamos a generar déficit fiscal, no le vamos a dar la maquinita, la vamos a poner con la que ustedes aporten. Digo, ¿qué es mínimo para ellos? Es nada. La Grande Fortuna era nada, van a seguir siendo hipermillonarios, los pibes de ellos no van a tener ningún problema, van a seguir venareando en los lugares más exóticos del planeta, pero que la pongan, digo, no, y esta transferencia fenomenal que ha habido en esta, digo, volver con una distribución equitativa de la riqueza, digo, no, más peronismo no se puede. Y si no, paredón. Sí, por lo menos decírselo, que sientan, porque es un narcoestado esto, o sea, ellos son es con la tuya contribuyente del narcoestado, pensaba yo. Entonces, claro, a todos esos grandes multimillonarios va a haber que apretarlos un poquito, sí, con todo el monopolio de la violencia que tenemos legítima del estado este raro que manejamos, o sea, es así. Bueno, la violencia siempre está en el acuerdo, siempre tiene que estar. Sí, pero parece, viste, que violentos somos nosotros porque un día cortamos una calle, digo, pues violentos somos nosotros porque, no, la violencia es que un pibe no pueda comer. Que en nuestras escuelas, en la provincia de Mendoza, no haya copa de leche, sino hay un yerbeado con 3 gramos de azúcar, y que las maestras tienen que discernir entre qué pibe y qué otro pibe le dan de comer, digo, ¿no? Y a veces los chicos no van a la escuela, pero van a la hora en que saben que dan la comida para poder comer, digo, esto es lo que estamos viendo, digo, ¿no? Entonces, ¿de qué violentos son ellos que les cercenan y le imposibilitan que nuestros pibes puedan morfar y que nuestros abuelos se puedan curar? Bueno, eso me parece que tenemos que hacer el día 1 con un súper decreto de este tamaño, ¿viste? Derogando todo esto que pusieron en práctica y, bueno, los ejemplos. El pacto de julio.
Sí, no sé, el pacto de octubre, ¿viste? Entonces hacemos el del 17 de octubre. Pero oh, mirá, yeah, me gusta vos, este peronismo. Vos fijate que la falta de voluntad política, que por ahí nosotros, no, ¿viste? No, basta, che, dejémonos echar la pelota. Basta, el progresismo rompió el peronismo en sí. Sí, ¿viste? Queríamos cambiar los modales, ¿viste? No queríamos... No. Mira, no funciona son datos que van surgiendo y a medida que de la conversación, digo, cubrieron el déficit fiscal del año pasado vendiendo las empresas hidroeléctricas del Comahue. Digo, yo quiero decirles a los oyentes que los plazos de concesión de esas empresas habían finalizado durante nuestra gestión. Y no tomamos la decisión de tomar el control. No había que pagar un peso. Pero sí, estratégicamente era importante volver a tenerlas. Bueno, otra vez, ¿viste? No, ¿qué va a hacer? ¿Qué para allá? ¿Qué lo que hicieron ellos? La vendieron. Ahí tenés, la compraron Madanes, la compraron los Neus. ¿Viste? Encima... Compraron una chiquita acá en Potrerillos para después poder participar de la otra. Entonces, viste, me parece que no hay que andarse con medias tintas. Y hay que volver, pero tenemos que mejorar para volver, ¿digo, no? Así que, bueno, nos tenemos que reinventar. Para mí el volver, con el lema del volver, no nos va a votar nadie. No alcanza. Digo, hay esto de mejorar para volver, digo, ¿no? Y dar los debates que tenemos que dar. Y yo les pido a los oyentes, los miércoles marchamos con nuestros jubilados, un puñado de mendocinos. Tenemos que ser cada vez más en la calle. Bueno, me enrosco y a mis 63 años por ahí no es muy... pero hablar es sana, digo, ¿no? Y transmitir sana, y esperemos que muchas voluntades se sumen para poder cambiar el rumbo que hoy estamos viviendo y poder hacer una Argentina que sea mejor y que este estado de bienestar que alguna vez lo soñamos y que la felicidad de nuestro pueblo sea una realidad efectiva, como reza nuestra marcha, ¿no? Excelente, nos quedamos con eso, Pichi. Muchísimas gracias por la visita y anotamos la primera medida para tenerla lista, preparada para el decreto del 2027. Muchas gracias, Pichi. El comité seguirá acá, así que seguiremos esperando y recibiendo en próximas oportunidades. Nos vamos nosotros hasta el día viernes, que hacemos la versión AM de Real Malicia a partir de la hora 11.